Hijos míos, y si les dijera que el arma más peligrosa del mundo no es una bomba ni un cuchillo, sino algo que todos ustedes llevan en su boca en este preciso momento. Hoy no voy a hablar de guerras lejanas. Voy a hablar del arma que está destruyendo nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras almas desde dentro. Les ruego, escuchen esta advertencia hasta el final, porque vamos a desenmascarar al asesino silencioso. Hijos míos, amados hermanos en Cristo, les hablo hoy no con la suavidad de un padre que consuela, sino con la gravedad de un centinela que ve acercarse al enemigo. Quiero hablarles de un pecado tan común que ha perdido su nombre de pecado, de un arma tan extendida que ya no la reconocemos como arma, de un crimen tan frecuente que sus víctimas sufren en silencio, a menudo sin que nadie reconozca que se ha cometido un crimen. Hoy, hijos míos, quiero hablarles de un asesinato. No se asusten. No hablo del asesinato que deja rastros de sangre en el suelo y cuerpos fríos que lamentar. Hablo de un asesinato más sutil, más cruel y a menudo con consecuencias más duraderas. Hablo del asesinato del buen nombre, del asesinato de la reputación. Hablo del acto terrible de matar a una persona en el corazón de los demás con el arma más afilada y venenosa que posee el ser humano, la lengua. Cada vez que una calumnia es pronunciada, cada vez que un chisme es compartido, cada vez que un juicio temerario es emitido, se comete este crimen. Es un asesinato silencioso. La víctima sigue caminando, sigue respirando, pero algo dentro de ella y algo alrededor de ella ha muerto para siempre. Piensen en ello, con una seriedad que quizás nunca antes le han dedicado. Piensen en un hombre bueno, un padre de familia que ha trabajado durante 30 años para construir una reputación de honestidad y trabajo duro. Es conocido en su comunidad como un hombre de palabra, un pilar de confianza. Y un día, en una conversación casual, alguien, quizás por envidia, quizás por simple ligereza, deja caer una sospecha, una media verdad, una pregunta envenenada. ¿Han notado que últimamente tiene muchos gastos? ¿Quién sabe de dónde saca el dinero? Esa frase, pequeña y aparentemente inofensiva, es el arma. Es la flecha envenenada que se ha disparado. Esa flecha vuela en silencio, va de un oído a otro, de una boca a otra, y con cada persona que la transmite, el veneno se vuelve más potente. La sospecha se convierte en afirmación. La pregunta se transforma en una certeza. He oído que está en negocios turbios. Me han dicho que robó a sus socios. Parece que su honestidad era solo una fachada. Y en cuestión de semanas, sin que el hombre lo sepa, su reputación, el tesoro que construyó durante toda una vida, comienza a morir. Siente el frío, el aislamiento, la desconfianza, pero no puede ver la herida, no puede encontrar al asesino. Su nombre ha sido asesinado, y él es el último en enterarse. Sigue vivo, sí, pero camina por su ciudad como un fantasma, como un hombre cuya alma social ha sido ejecutada sin juicio y sin piedad. Esta es la verdadera naturaleza de la calumnia y el chisme. Es una flecha disparada desde las sombras. El arquero, el chismoso, casi nunca actúa de frente. Se esconde detrás del "me han dicho", del "no me hagas mucho caso", pero del "solo te lo cuento a ti". Lanza su dardo envenenado y luego se retira a la oscuridad para observar con una secreta y diabólica satisfacción cómo el veneno hace su trabajo. La flecha impacta y al principio la herida parece pequeña, casi insignificante, un simple comentario.
Pero el veneno de la desconfianza comienza a extenderse por el cuerpo social de la comunidad, de la oficina, de la familia. Paraliza la caridad, enfría el amor, destruye la unidad. Y la víctima, como les decía, sufre en una agonía terrible. Porque, ¿cómo te defiendes de un fantasma? ¿Cómo refutas un rumor que no sabes dónde empezó? ¿Cómo te limpias de una mancha que no puedes ver, pero que todos los demás parecen percibir en ti? Este asesinato silencioso es un pecado que clama al cielo con una voz atronadora, aunque en la tierra se cometa con susurros, porque atenta directamente contra la verdad, que es el nombre de Dios, y contra la caridad, que es su mandamiento principal. Destruye lo más preciado que tiene una persona después de su vida, su honor, la imagen que los demás tienen de él y que le permite vivir en sociedad. Y me dirijo a cada uno de ustedes que me escucha. ¿Quién de nosotros en algún momento de su vida no ha sentido el escozor de esta flecha envenenada? ¿Quién no ha sufrido por una palabra injusta, por un rumor malintencionado, por un juicio que lo ha condenado sin pruebas? Y ahora, con la misma honestidad les pregunto, hijos míos, ¿y quién de nosotros, en un momento de debilidad, de envidia o de soberbia, no ha sido el arquero? ¿Quién no ha participado, aunque sea pasivamente, escuchando y no deteniendo, en el asesinato de la reputación de un hermano? Este pecado es una plaga, una lepra del alma que nos infecta a todos, y es hora de que la llamemos por su nombre: un crimen cobarde, un asesinato a distancia, un acto que deleita el corazón del padre de la mentira, Satanás. Hijos míos, hemos establecido la terrible verdad de que la calumnia y el chisme son un asesinato silencioso, un pecado mortal que destruye el honor de un hermano y desgarra el cuerpo de Cristo. Y ante esta realidad tan grave surge una pregunta inevitable y dolorosa. ¿Por qué lo hacemos? Si somos hijos de la luz, ¿por qué participamos tan a menudo en esta obra propia de las tinieblas? Qué extraño placer, qué perversa satisfacción encontramos en el acto de manchar el nombre de otro. Para sanar una enfermedad, primero debemos diagnosticar su causa sin miedo. Y la causa de este pecado, hijos míos, es un veneno que el alma bebe creyendo que es dulce. Un veneno que adormece la conciencia mientras devora la caridad desde dentro. La raíz primera y más profunda de todo pecado de la lengua es la soberbia. Es la madre de toda calumnia. Cuando juzgamos a nuestro hermano, cuando susurramos sobre su caída, cuando exponemos su debilidad, en el fondo, lo que estamos haciendo es un acto de autoexaltación. En secreto, nuestro corazón corrupto piensa: yo no soy como él, yo no cometería ese error, yo soy más fuerte, más piadoso, más inteligente. Nos paramos sobre las ruinas de la reputación de otro para sentirnos un poco más altos. Es un pedestal construido con los escombros del honor ajeno. El chisme nos da una falsa sensación de superioridad moral. Por un instante, al convertirnos en jueces de la vida de otro, nos sentimos como pequeños dioses, olvidando que el único juez es aquel que conoce los corazones y que nos ha mandado explícitamente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Cada vez que abrimos la boca para criticar, en realidad estamos gritando al cielo nuestra propia arrogancia, nuestra propia ceguera espiritual. Creemos que al señalar la paja en el ojo ajeno, la viga en el nuestro se vuelve invisible. ¡Qué terrible engaño! La hermana gemela de la soberbia, y la que a menudo la acompaña de la mano, es la envidia. La envidia es el dolor por el bien ajeno, y cuando ese dolor no puede ser contenido, busca una salida, y esa salida es casi siempre la lengua. Cuando vemos a un hermano que prospera, que tiene una familia unida, que es respetado en su trabajo, que crece en la fe, la envidia nos susurra como una serpiente: no es tan bueno como parece. Debe haber algo oscuro detrás de su éxito. Busquemos su defecto, su herida, su pecado oculto. Y así,
La lengua se convierte en el arma del envidioso. Como una babosa que deja un rastro de baba sobre una flora hermosa para manchar su belleza, el calumniador vierte su veneno sobre el buen nombre de aquel a quien envidia. No puede construir, entonces destruye. No puede brillar, entonces apaga la luz de los demás. La calumnia es el aplauso que el mediocre le dedica al talentoso, la venganza que el infeliz trama contra el gozoso. Es el intento desesperado de nivelar el mundo hacia abajo, arrastrando a los demás al fango de la propia miseria, en lugar de esforzarse por subir hacia la luz de la virtud. Pero no siempre los motivos son tan oscuros. A veces, la fuente del chisme es aún más patética, el vacío espiritual y el aburrimiento. Sí, hijos míos, a menudo hablamos de los demás simplemente porque no tenemos nada que decir de nosotros mismos ni de nuestra relación con Dios. Cuando el corazón está vacío de oración, de amor a la Escritura, de obras de caridad, se convierte en un espacio hueco que resuena con los ecos de las vidas ajenas. Nos volvemos vampiros de historias, nos alimentamos de los dramas, de los fracasos y de los secretos de nuestros colegas, de nuestros vecinos, incluso de nuestros hermanos en la fe. La vida de los demás se convierte en nuestro entretenimiento, en la telenovela barata que nos distrae de nuestra propia pobreza espiritual. Hablar de la caída de un hermano es más fácil que examinar nuestra propia conciencia. Criticar al prójimo requiere menos esfuerzo que doblar las rodillas en oración. Y así, las conversaciones que deberían ser para edificar se convierten en tribunales improvisados donde se descuartizan vidas ajenas para pasar el tiempo. Finalmente, el veneno del chisme tiene un último efecto narcótico. Crea una falsa y diabólica sensación de intimidad. Cuando dos personas se unen para hablar mal de una tercera, se crea entre ellas un vínculo, una complicidad. Es un secreto compartido, una alianza basada no en el amor, sino en el juicio común. Es una comunión impía, una parodia de la verdadera comunión cristiana. El susurro conspirador, la mirada de entendimiento, la risa compartida a costa de otro, todo ello crea una burbuja de falsa amistad. Pero es una amistad construida sobre el cadáver de la reputación de un hermano. Es un vínculo tan frágil como el pecado que lo origina. Y en el momento en que una de esas dos personas se vaya, la otra no dudará en clavarle la misma flecha por la espalda. Es la amistad de los escorpiones, que se unen para picar a un tercero sin darse cuenta de que el veneno terminará por matarlos a ellos también. Así es, hijos míos, cómo funciona esta dulce ponzoña. La bebemos de una copa que parece de oro, la copa de la superioridad, de la complicidad, del entretenimiento. Su sabor inicial es dulce al paladar de nuestro orgullo, pero una vez dentro, el veneno corroe el alma, mata nuestra capacidad de amar, destruye la confianza, nos vuelve cínicos y amargados. Y lo peor de todo, nos separa de Dios, que es caridad y es verdad. No se engañen creyendo que el chisme es un pecado pequeño. Esa es la mentira más exitosa del demonio. En la economía de Dios no hay pequeños actos de desamor. Cada palabra que asesina la caridad es una ofensa grave contra aquel que nos mandó amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Cada vez que bebemos de esta copa, nos parecemos un poco más al acusador, a Satanás, cuyo nombre significa precisamente eso, el calumniador. Hijos míos, hemos desenmascarado la psicología del chisme. Hemos visto que detrás de lo que parece una conversación inofensiva se esconden los monstruos de la soberbia, la envidia y el vacío espiritual. Hemos entendido que la lengua, movida por estos vicios, se convierte en un arma que asesina silenciosamente la reputación de nuestros hermanos. Pero el análisis humano, por profundo que sea, siempre se queda corto. Para comprender la verdadera y aterradora gravedad de este pecado, debemos ahora cerrar la boca a nuestras opiniones y abrir los oídos y el corazón a la única opinión que importa, la de Dios mismo. Debemos pasar de la psicología a la teología,
de lo que nosotros pensamos sobre el chisme a lo que Dios ha revelado sobre él en su santa palabra. Y les advierto, hijos míos, la palabra de Dios no usa la diplomacia del mundo. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y expone la verdad sin anestesia. El mundo moderno, en su infinita necedad, ha creado una categoría de pecados pequeños, faltas triviales que no tienen gran consecuencia. Y el chisme, la calumnia, la murmuración, casi siempre se clasifican en esta categoría. No es para tanto, son solo palabras. No mate a nadie. Así nos justificamos, así tranquilizamos nuestra conciencia. Pero esta clasificación es una invención humana, una mentira susurrada por el demonio para que sigamos usando su arma favorita sin sentir remordimiento. A los ojos de Dios, hijos míos, no existen los pecados pequeños cuando se trata de faltas contra la caridad. Y para demostrárselo, debemos acudir al texto más directo, más explícito y más aterrador de todo el Nuevo Testamento sobre el poder de la lengua, la carta del apóstol Santiago en su 3er capítulo. Son palabras que todo cristiano debería leer de rodillas, temblando, porque describen nuestra realidad con una precisión divina. Escuchen la advertencia del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago comienza con una metáfora de una simplicidad devastadora. Compara una palabra de chisme con una pequeña chispa. Una sola chispa, hijos míos. ¿Qué es una chispa? Algo casi insignificante, que se puede apagar con un soplido. Así parece un comentario malintencionado, un rumor compartido en voz baja. Pero esa chispa, si cae sobre la hojarasca seca de la curiosidad humana y es avivada por el viento de la malicia, puede provocar un incendio forestal incontrolable. Un solo comentario, una sola mentira, puede incendiar la paz de una familia entera, puede reducir a cenizas la reputación de un sacerdote, puede devastar la unidad de una parroquia. ¿Cuántos de ustedes no han sido testigos de estos incendios? ¿Cuántas amistades rotas? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas comunidades divididas comenzaron con la chispa de una sola palabra imprudente? El apóstol nos advierte que no subestimemos el poder destructivo de lo que consideramos pequeño. Pero Santiago va mucho más allá. No se queda en la metáfora. Continúa con una definición teológica que debería helarnos la sangre. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Analicemos estas palabras, hijos míos, porque son un abismo de verdad. Un mundo de maldad. No dice que la lengua sea un instrumento de maldad, sino un mundo. Es decir, en ese pequeño miembro habita un universo entero de pecado. La mentira, el engaño, el juicio, el odio, la división, la vanidad, la traición. Es el punto de origen desde el cual la maldad del corazón sale al exterior y envenena el mundo. Contamina todo el cuerpo. El pecado de la lengua no es un pecado aislado. Como un veneno que se inyecta en una vena y recorre todo el organismo, la calumnia contamina a la persona entera, ensucia sus pensamientos, enfría su capacidad de amar, mancha su alma y la hace impura a los ojos de Dios. Un hombre puede ayunar, puede dar limosna, puede rezar durante horas, pero si su lengua está llena de veneno, todo su cuerpo espiritual está enfermo, contaminado. Y ahora, la revelación más terrible: e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Entienden lo que esto significa? El apóstol nos está diciendo que cuando participamos en la calumnia y el chisme, no estamos simplemente hablando desde nuestra propia debilidad o malicia. Nos estamos convirtiendo en un canal directo, en un micrófono,
del mismo infierno. Nuestra lengua se convierte en el instrumento a través del cual el fuego de Satanás, el fuego del odio y la división entra en el mundo para inflamar la rueda de la creación, es decir, para quemarlo todo. Cuando un hombre calumnia a un hermano, es el eco de la voz del acusador, de Satanás, la que resuena a través de sus labios. Cuando una mujer destruye con un chisme la paz de una familia, es el aliento del infierno el que aviva las llamas. No es una exageración, hijos míos, es la enseñanza directa del Espíritu Santo. El chisme es un acto satánico en su misma esencia. La sabiduría del Antiguo Testamento ya nos advertía de esto con una insistencia que hemos olvidado. El libro de los Proverbios es un arsenal de advertencias contra este pecado. Nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Proverbios 16:28. ¿Cuántas amistades profundas han sido destruidas por un "me han dicho que"? Y también, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 26:20. El chismoso es el que trae la leña, el que alimenta el fuego del conflicto para que no se apague nunca. Y el propio Jesús, nuestro Maestro, nos dio la advertencia final y definitiva en el Evangelio de Mateo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. Toda palabra ociosa no habla solo de las grandes calumnias, sino de toda palabra inútil, vacía, que no construye, que no da vida. De todo ello daremos cuenta. Imaginen, hijos míos, el día de nuestro juicio. Imaginen que ante el trono de Dios se proyecta no solo un video de nuestras acciones, sino que se reproduce el audio de todas las palabras que pronunciamos en nuestra vida. ¿Qué se escucharía? ¿Palabras de bendición o de maldición? ¿De consuelo o de crítica? ¿De verdad o de mentira? ¿Nos justificarían nuestras palabras o nos condenarían? He aquí la verdad divina, clara y sin adornos. El mundo puede llamar al chisme socializar, estar informado o simplemente hablar. Dios lo llama fuego del infierno, y es por ese juicio, el juicio de Dios y no el del mundo, por el que todos nosotros tendremos que pasar. Hijos míos, hemos expuesto la teología del engaño, la terrible verdad revelada en la Escritura sobre el poder destructivo de la lengua, ese fuego inflamado por el mismo infierno. Pero para que esta advertencia divina penetre no solo en la mente, sino que desgarre también el corazón y lo mueva a una conversión sincera, debo ahora contarles una historia, un testimonio real, una crónica del dolor que ilustra cómo la chispa de una calumnia puede convertirse en un incendio que devora una vida entera. Es una historia que nos enseña que las víctimas de este pecado no son conceptos abstractos, sino almas de carne y hueso. Por proteger su honor y el de su familia, cambiaremos su nombre y la llamaremos Elena. Elena era maestra de música en una pequeña ciudad de provincia, de esas donde todos se conocen y la vida transcurre con un ritmo apacible. No era una mujer de grandes riquezas ni de influyentes contactos, pero poseía un tesoro mucho mayor, una reputación impecable y el cariño de su comunidad. Era conocida por su bondad, su paciencia infinita con los niños que luchaban con las notas y por una piedad sencilla y sincera que irradiaba una paz contagiosa. Su pequeña escuela de música no era solo un lugar para aprender a tocar el piano o el violín, era un refugio de belleza y alegría para decenas de niños.
Los padres le confiaban a sus hijos con una tranquilidad absoluta, sabiendo que en manos de Elena no solo aprenderían música, sino también el valor del respeto y la disciplina. Su vida era un tapiz tejido con hilos de servicio, de fe y del amor profundo por su arte y por sus alumnos. Era, en resumen, una luz en su comunidad. Pero la luz, hijos míos, a menudo provoca la envidia de las almas que han elegido vivir en la penumbra. En la misma escuela trabajaba otra profesora, una mujer consumida por una amargura secreta, resentida por no poseer el talento natural ni el carisma de Elena. Veía el afecto que los niños y los padres le profesaban a Elena y en lugar de alegrarse por el bien, sentía la picadura de la envidia. Durante mucho tiempo, su resentimiento fue un veneno silencioso que guardaba en su interior. Hasta que un día, en un acto de malicia calculado, decidió disparar la flecha. No fue una acusación directa y abierta, pues la mentira rara vez es valiente. Fue una chispa, una insinuación, una pregunta sembrada en el terreno fértil de una conversación con dos madres del pueblo. ¿No les parece extraño, dijo con un falso tono de preocupación, que Elena pase tanto tiempo a solas con algunos de sus alumnos varones? Yo solo espero que sea prudente. Y luego añadió la frase clásica del calumniador. Pero no me hagan caso, quizás solo soy yo que me preocupo demasiado. Esa fue la chispa, pequeña, cobarde, pero mortal. Esas dos madres, quizás sin mala intención al principio, pero con esa ligereza con la que se tratan las vidas ajenas, lo comentaron con sus esposos. La colega de Elena está un poco preocupada por su comportamiento. El esposo se lo contó a un amigo en el bar, pero ya la historia había mutado ligeramente. Parece que hay rumores sobre la profesora de música y su trato con los niños. El amigo se lo contó a su mujer y la historia volvió a crecer. Ten cuidado con la escuela de música. Dicen que la profesora Elena tiene conductas inapropiadas. El rumor, como un virus, comenzó a replicarse, a mutar, a volverse más monstruoso con cada transmisión. En menos de una semana, la insinuación se había convertido en una certeza en la mente de muchos y la preocupación fingida se había transformado en una acusación horrenda. Elena no supo nada al principio, solo comenzó a sentir un frío inexplicable a su alrededor. Madres que antes la saludaban con un abrazo, ahora le daban la mano con prisa y desviaban la mirada. Notó el silencio incómodo en el supermercado cuando ella entraba en un pasillo. Recibió las primeras llamadas. «Elena, mi hijo está muy ocupado con el fútbol. No podrá seguir con las clases». Al principio no le dio importancia, pero las llamadas se multiplicaron. 1, 2, 5, 10 cancelaciones en una sola semana. La excusa era siempre vaga, pero el mensaje era claro. La campana de lepra social había sonado para ella. El golpe final y devastador llegó en una reunión con el director de la escuela, un hombre bueno, pero débil, que no se atrevió a confrontar la marea de malicia. Con la mirada baja, le dijo: «Elena, no tenemos ninguna prueba contra ti, y yo personalmente creo en tu inocencia, pero los rumores son demasiado fuertes. Por el bien de la reputación de la escuela, debo pedirte que renuncies». En ese instante, el mundo de Elena se derrumbó. Salió de esa oficina sintiendo un dolor más agudo que cualquier herida física. Era el dolor de la injusticia, de la traición. Amigos que habían compartido su mesa durante años, ahora cruzaban la calle para no tener que saludarla. La comunidad que ella había servido con amor, ahora la trataba como a una paria. Se encerró en su casa y sus días se convirtieron en un infierno de soledad y lágrimas. Se arrodillaba para rezar, pero su oración era un grito desgarrador. «¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? Tú conoces mi corazón, tú sabes la verdad.
¿Por qué permites que la mentira triunfe? Se sentía abandonada por todos, por sus amigos, por su comunidad y en sus horas más oscuras, incluso por Dios. La flecha envenenada había alcanzado su alma y el veneno de la amargura y la desesperación comenzó a extenderse. Pasaron los meses. La verdad, como suele ocurrir, finalmente salió a la luz. La colega envidiosa, al ver que no obtuvo el puesto de Helena, cometió otros actos de malicia que finalmente la expusieron, y en un momento de crisis confesó la calumnia original. La ciudad sintió una ola de vergüenza colectiva. El director le ofreció a Helena su trabajo de vuelta. Los amigos que la habían abandonado la llamaron para pedirle perdón. Parecía que la justicia había triunfado. Pero, hijos míos, y esto es lo que quiero que entiendan con toda la fuerza de su alma, la herida de la calumnia nunca sana por completo. Helena volvió a su escuela, sí, aceptó las disculpas porque su corazón era noble, pero nada fue igual. La confianza, una vez rota, es como un jarrón de porcelana que se ha hecho añicos. Puedes pegar los trozos, puedes incluso volver a llenarlo de agua, pero las grietas siempre estarán ahí, recordando la caída. La alegría espontánea de su enseñanza se había ido, reemplazada por una cautela temerosa. La calidez de sus relaciones se había enfriado con el recuerdo de la traición. Había sido declarada inocente, pero sentía que la mancha del rumor nunca se borraría del todo. La flecha había sido extraída, sí, pero el veneno ya había hecho su daño crónico. Su reputación había sido asesinada, y aunque fue resucitada, siempre llevaría las cicatrices de esa muerte injusta. Esta, hijos míos, es la obra del chisme. Este es el fruto del fuego del infierno. Hijos míos, hemos recorrido juntos un camino doloroso pero necesario. Hemos arrancado la máscara de la banalidad al chisme y hemos contemplado su verdadero rostro, el de un asesino silencioso. Hemos entendido que su raíz no es la inocencia, sino el veneno de la soberbia y la envidia. Hemos temblado al escuchar el juicio inequívoco de Dios, que lo llama fuego del infierno. Y hemos llorado en nuestro corazón con el sufrimiento de Helena, un alma real cuya vida fue devastada por el poder de las palabras. Después de este viaje a las profundidades de la maldad de la lengua, no debemos quedar indiferentes. No podemos simplemente apagar este mensaje y seguir como si nada. La verdad, cuando es revelada, exige una respuesta. La luz, cuando ilumina una herida, exige una cura. Por eso, esta última parte de nuestro encuentro no será de análisis, sino de acción. No será de instrucción, sino de sanación. Porque nuestro Dios no es un Dios que simplemente diagnostica la enfermedad. Es un médico divino que ofrece la cura. No es un juez que solo condena el pecado. Es un Padre misericordioso que anhela perdonar al pecador y darle la fuerza para no volver a caer. La historia de Helena nos ha mostrado la devastación, pero ahora debemos reclamar la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Una victoria que también se extiende al campo de batalla de nuestras palabras. Antes de que entremos en la oración, les pido a cada uno de ustedes un momento de valiente honestidad, sin excusas, sin justificaciones. Entren en el sagrario de su propia conciencia y dejen que el Espíritu Santo ilumine sus recuerdos. Recuerden esa conversación de la semana pasada en la oficina. Recuerden ese mensaje de texto que enviaron, esa llamada telefónica. Recuerden ese comentario que hicieron sobre un familiar que no estaba presente. Recuerden ese rumor que escucharon y en lugar de detenerlo lo pasaron a alguien más. Recuerden el juicio que hicieron sobre esa persona que vieron en la calle sin saber nada de su historia ni de sus luchas. Todos, hijos míos, todos tenemos las manos manchadas con este pecado.
Todos hemos sido en algún momento el arquero que dispara la flecha envenenada. Y el primer paso hacia la curación es reconocerlo con un corazón humilde y contrito. Reconocer el daño que hemos hecho. Pedirle perdón a Dios en silencio por cada víctima de nuestras palabras. Y ahora que hemos reconocido nuestra herida, vengamos juntos ante el trono de la gracia, no con miedo, sino con la confianza de hijos que saben que su Padre los espera con los brazos abiertos. Les invito a cerrar los ojos, a hacer a un lado toda distracción y a unir su corazón al mío en esta oración de liberación y consagración. Repitan estas palabras en el silencio de su alma y dejen que cada una de ellas sea un acto real de arrepentimiento y de entrega. Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, tú que nos diste el don de la palabra para bendecir, para alabar y para comunicar tu amor, vengo hoy ante ti reconociendo con profundo dolor y vergüenza que he profanado este don sagrado. Confieso mi pecado, Señor. Confieso cada palabra de chisme que ha salido de mis labios. Confieso cada juicio temerario que he formado en mi mente. Confieso cada calumnia con la que he manchado el nombre de mi prójimo. Perdóname, Señor, por las veces que fui el arquero en la sombra. Perdóname por el daño que mis palabras han causado, un daño que quizá nunca podré reparar por completo. Perdóname por haber escuchado con gusto el chisme, por haber alimentado el fuego del conflicto, por haber participado en la comunión impía de la crítica. Lávame, oh Dios, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Purifica mi corazón y mis labios. En el nombre poderoso de Jesucristo, que venció al acusador en la cruz, yo renuncio hoy al espíritu de la calumnia, renuncio al espíritu del juicio, renuncio al espíritu de la envidia y de la soberbia que alimentan mis palabras. Cierro hoy toda puerta en mi vida a la influencia del padre de la mentira. Rechazo el placer venenoso de hablar mal de otros. Elijo hoy, con la fuerza de tu gracia, no ser más un canal del fuego del infierno, sino un instrumento de tu paz. Y ahora, Señor, te presento mis labios, mi lengua, mi boca. Te los entrego, te los consagro enteramente a ti. Te suplico, con las palabras del salmista el rey David, pon, oh Señor, una guardia en mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Conviértete tú, Señor, en el guardián de mis palabras. Antes de que cualquier juicio salga de mi boca, que tu Espíritu Santo ponga un freno de silencio. Antes de que cualquier chisme se forme en mis labios, que tu amor ponga una barrera de caridad. No confío en mis propias fuerzas, porque soy débil y caigo fácilmente. Confío en ti como mi centinela. Llena mi boca, Señor, con tus propias palabras. Donde antes había crítica, pon una palabra de aliento. Donde antes había calumnia, pon una palabra de defensa por el ausente. Donde antes había juicio, pon una palabra de misericordia. Donde antes había queja, pon una palabra de gratitud. Transforma mi lengua de un arma que hiere a un instrumento que sana. Haz que mis conversaciones no dejen un rastro de destrucción, sino un perfume de caridad y de verdad. Que yo pueda ser, a partir de hoy, un constructor de puentes y no un destructor de reputaciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hijos míos, si han hecho esta oración con sinceridad, créanlo, algo ha cambiado en su interior. Han declarado la guerra al pecado más común y han puesto su comunicación bajo la protección directa de Dios. Pero esta decisión debe ser renovada cada día y debe convertirse en un testimonio visible. Esta oración de sanación no puede quedar encerrada entre nosotros. Debe convertirse en una cadena de bendición que se extienda por todo el mundo para contrarrestar la cadena invisible de calumnias y chismes que tanto daño hace. Por eso, les pido un gesto final, un acto público de compromiso. Primero, para sellar su consagración personal. Les pido que escriban en los comentarios la frase que resume su decisión, las palabras que son un grito de guerra contra el mal uso de la lengua. Señor,
consagra mis labios. Y segundo, vamos a crear un mapa global de bendición. Escriban desde qué ciudad o país se unen a esta cadena mundial de oración. Mostremos al mundo que hay un ejército de almas dispuestas a usar sus palabras para sanar y no para herir. Que cada comentario sea un ladrillo en la construcción de una cultura de la caridad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para seguir armándonos con la verdad de Cristo. Y les suplico, compartan este video. Quizá esta palabra de advertencia y esta oración de liberación sean exactamente lo que un amigo o familiar necesita para ser liberado de las cadenas de este terrible pecado. Que el Dios de la paz selle sus labios con su amor y los haga mensajeros de su verdad.